Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema de glucólisis, la introducción y sus reacciones. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con lo que es la glucólisis, qué es. Vamos a hacer una pequeña introducción de su funcionamiento, para qué sirve, etcétera. Y finalmente vamos a ver sus reacciones. ¿Qué quiere decir sus reacciones? Quiere decir que vamos a observar cada una de las transformaciones que se tiene en este proceso y vamos a ver cuál es la funcionalidad de cada uno de estos pasos. Recordar que, bueno, finalmente, al finalizar cada clase, si no tenemos un trabajo, muy probablemente haya alguna evaluación tanto en el blog como em, tanto como en el video que se encuentra actualmente observando en la descripción del video, ¿vale? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de la glucólisis. Una pequeña introducción acerca de sus funciones y sus reacciones más generales. Entonces, primero que nada, tendremos que hablar de una molécula llamada ATP y su importancia en el funcionamiento del cuerpo en general. Entonces, ATP es el diminutivo de adenin trifosfato, siendo pues la P y el fosfato, ¿no? Adenin trifosfato. ¿Por qué se llama de esa manera? O adenosin trifosfato también, ¿no? Entonces vamos a observar un momento la estructura de este compuesto. Entonces, podemos establecer que en la región derecha de esta imagen encontramos la adenina, una base nitrogenada que determina pues la identidad de este compuesto. Posteriormente encontramos la ribosa, es un azúcar, como ya hemos visto tiene una estructura muy similar a los azúcares, y finalmente tiene tres grupos fosfato. ¿Qué significa grupos fosfato? Son este grupo en donde se encuentra el fósforo, es decir, esta P, junto con tres oxígenos. Entonces acá hay un fosfato, dos fosfatos y tres fosfatos. Por eso este compuesto se llama adenosin trifosfato. Adenosin por la adenina y la ribosa y trifosfato porque tiene tres fosfatos. Ya veremos en otras oportunidades que el fosfato cambia dependiendo de la cantidad de fosfatos, puede ser adenosin monofosfato, adenosin difosfato o adenosin trifosfato, dependiendo de la cantidad, 1, 2 o 3. Entonces, esta es la estructura. Pero la pregunta es, ¿cuál es su función en el cuerpo? Vamos a verlo. Entonces, nosotros hablamos en ocasiones anteriores que los carbohidratos ingresan principalmente por la dieta. Pueden ser como azúcares, pueden ser como harinas o pueden ser como fibra. En general, esas son las tres formas en las que nosotros podemos encontrar los carbohidratos en la naturaleza y por la que generalmente nosotros ingresamos por la dieta. Entonces acá vemos a un deportista al cual le ingresa carbohidrato. Ahora, ese adenosin trifosfato que nosotros acabamos de mostrar es como lo que se denomina la moneda de energía del cuerpo. Es decir, el adenosin trifosfato es una cantidad de energía cuantificable, es decir, una cantidad numérica o una unidad de energía. Y por lo tanto, si nosotros queremos hacer algún movimiento, tendremos que de cierta manera pagar una cantidad de adenin trifosfato. Nosotros en el cuerpo lo que hacemos es ingresar nutrientes, principalmente carbohidratos, como ya sabemos, y esos carbohidratos se degradarán, se irán rompiendo, irán cambiando, y dependiendo de cómo cambien, necesitarán ATP, es decir, necesitarán energía, o liberarán ATP, es decir, crearán energía. Y esa energía que se crea finalmente es la que nosotros utilizamos para vivir, para el funcionamiento de nuestro cerebro, el funcionamiento de nuestros músculos y el funcionamiento de nuestros órganos en general. Esa energía
que generamos nosotros, que creamos a partir de los carbohidratos, es la gran importancia que tiene la adenosintrifosfato en el cuerpo. Nosotros la sintetizamos, es decir, la creamos a partir de carbohidratos y de otros nutrientes, y nosotros mismos la consumimos para pues poder movernos. Primero se crea a partir de los carbohidratos y después se consume cuando nosotros pues generamos alguna actividad, ¿sí? Entonces, en ese caso es lo que nosotros hablaremos el día de hoy. Hablaremos de la primera parte. Los carbohidratos ingresarán inicialmente al cuerpo por la dieta, ya dijimos, y empezarán a romperse, liberando y necesitando, dependiendo del paso, ATPs. Es decir, van a necesitar energía en ciertos pasos, pero finalmente van a liberar una cantidad de ganancia de energía. Es decir, van a liberar más energía que la que están consumiendo. Y así, pues nos darán una parte de nuestra energía. Este proceso que nosotros hemos denominado glucólisis significa gluco de azúcares y lisis de ruptura. Es decir, el azúcar se irá rompiendo poco a poco y esas rupturas generarán, como ya dijimos, una cierta cantidad de energía. La glucólisis es el proceso más inmediato para obtener energía del cuerpo, es decir, es el proceso inicial que se genera siempre que nosotros consumimos algún tipo de nutriente basado en carbohidratos. Entonces, ¿cuál es la reacción general de la glucólisis? ¿Cuál es el reactivo? Es decir, ¿cuál es la sustancia inicial? ¿Y cuál es el producto? Es decir, ¿cuál es la sustancia final que se genera en este proceso? Entonces, la glucólisis es, en general, sin paso a paso, solamente viéndolo como una generalidad, es la reacción que se produce cuando la glucosa o los azúcares se transforman en dos moléculas de piruvato. Ahí vemos que en la izquierda se encuentra la glucosa, luego una pequeña flecha que significa que esto se produce, se crea, y vemos las dos moléculas de piruvato que vemos ahí. Ahora, esta reacción general no nos dice cuánta energía se libera, tampoco nos dice qué moléculas se crean, no nos dice los pasos, pero es en general lo que realmente está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que la glucosa cambia su estructura, se rompe, va generando ciertas moléculas y finalmente crea piruvato. Ahora, este piruvato no es desecho, este piruvato va a entrar a un nuevo proceso que veremos en otra oportunidad, en la cual se genera una gran cantidad de energía también. Es decir, el azúcar que nosotros consumimos, los carbohidratos que nosotros consumimos van a ingresar inicialmente a la glucólisis y posteriormente a otros procesos en los cuales siempre se van a generar energía. Es decir, se generan moléculas de ATP, una gran cantidad de moléculas de ATP dependiendo de los procesos que estemos trabajando. Eso ya lo veremos en una próxima oportunidad, pero es en general eso lo que sucede. Entonces, acá observamos cada uno de los pasos que tienen la glucólisis. Nosotros veremos en general cada uno de estos pasos particularmente y su función en una próxima oportunidad, pero acá vemos principalmente que la glucólisis se divide en dos fases. Una fase es antes de esta línea punteada, en donde la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, posteriormente a glucosa 6-fosfato, posteriormente a glucosa 1,6-bifosfato, y se divide en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Recuerdo, cada uno de estos pasos los vamos a ver por separado, pero entonces notemos, si vemos esta flecha, la flecha inicial, la principal, en la que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, nos damos cuenta que a la izquierda entra ATP y sale ADP, es decir, entra adenosin trifosfato con 3 fosfatos y sale ADP, es decir, adenosin difosfato con 2 fosfatos. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de liberar energía, este proceso que está acá necesita energía, es decir, está consumiendo la energía que ya se había obtenido de otros procesos, está consumiendo energía. Y más adelante vemos que también se consume energía. Entonces, en esta primera fase de la glucólisis, en este primer pedazo, se consume energía. Y si nos damos cuenta,
en la primera reacción y en la tercera reacción se está consumiendo, es decir, se está gastando un ATP, 2 ATPs, ¿sí? Posteriormente, en la segunda fase, acá donde dice por 2, nos damos cuenta que se está liberando ATP, es decir, se está creando energía. Ahora, esto, como dijimos, es como una moneda. Entonces, inicialmente se invirtieron, se agregaron 2 ATPs. Y acá, como vemos en esta reacción, sale un ATP por un lado y al final sale otro ATP. Es decir, están liberándose 2 moléculas. Pero, si nos damos cuenta que dice por 2. Porque si solamente ingresaran 2 ATPs y salieran 2 ATPs, entonces no hay ningún tipo de ganancia. Como una moneda, sería como que están invirtiendo y acá están recolectando lo que ya invirtieron. Pero, pues evidentemente, si nosotros estamos invirtiendo es porque necesitamos o buscamos la manera de tener alguna ganancia. Entonces este por 2 lo que nos implica es que estas reacciones se repiten una vez y se repiten 2 veces. Eso quiere decir, la primera vez que se crean, se genera ATP y ATP, es decir, se recolecta lo que se había invertido, y posteriormente vuelven a aparecer las mismas reacciones, por lo tanto vuelve a salir ATP 2 veces. Esos 2 ATPs que salen al final son la ganancia, y lo que se utilizará para otros procesos y otras actividades en el cuerpo, ¿sí? Entonces los primeros 2 ATPs que se generan son recolección de la inversión y los siguientes 2 ATPs son ganancia. Entonces la glucólisis son una serie de reacciones que finalmente liberan 4 ATPs, pero tienen 2 de ganancia, porque los 2 iniciales son los mismos 2 que se invirtieron. Bueno, hasta aquí veremos el día de hoy el tema de glucólisis. La próxima clase veremos reacción por reacción cada una, cómo es que cada una de estas moléculas cambia, se transforma y genera o necesita o libera energía. Ya lo veremos en una próxima oportunidad. Por el momento, recuerden que habrá una evaluación de esta temática, igual que las demás evaluaciones de química, biología, son las materias que tendrán evaluación y las demás serán trabajo, es decir, las de matemáticas y geometría, ¿vale? Entonces, bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Espero que hayan aprendido. Muchas gracias.